tardes. Tras el paréntesis del carnaval, estamos de nuevo con ustedes y hoy traemos a Cristian Romero. Él está coordinando un club, el Club de los Viernes, en Andalucía. Ha venido desde Sevilla para hablarnos de ese Club de los Viernes y yo te quiero dar las gracias por haber venido de Sevilla, Cristian. Muchas gracias por venir. De nada, estoy encantado de estar aquí en Cádiz. Bueno, hemos dicho que coordinas actualmente el Club de los Viernes. Vamos a un poco transmitir qué es exactamente el Club de los Viernes. Pues el Club de los Viernes es una asociación de ciudadanos normales que estamos preocupados por la deriva política. O sea, somos una asociación apartidista, ¿vale? Sí. Pero no apolítica, claro, tenemos nuestras ideas políticas y entendemos que en general la deriva que está llevando la política en España, y no solamente en España, en Europa también, es peligrosa y es por eso que estamos intentando, en la medida de nuestras fuerzas, que no son muchas ahora mismo, pero bueno, intentamos de revertirla de la manera con las herramientas que tenemos, ¿no? Que básicamente son pues redes sociales y artículos de opinión, esta entrevista, por ejemplo, claro. Cada vez que nos dan un huequito en una radio, intentamos influir, sobre todo influir en la opinión pública y en los partidos políticos también. Cristian, esta asociación nace en realidad en Asturias, ¿verdad? Sí, hace un poco más de 2 años nace en Asturias un grupo de amigos con esta preocupación que os comentaba y bueno, ellos deciden montar este club y bueno, ya estamos prácticamente en toda España. Esto sea como la reconquista, ¿no? Un poco, ¿no? Desde Asturias hacia abajo y bueno, llegó a Sevilla hace 1 año aproximadamente y aquí en Cádiz un pequeño grupo también y en toda Andalucía hay un pequeño grupo, pero hacemos lo que podemos. Sí. Nació en Asturias, decimos, se ha extendido por toda España con una palabra, lo extendéis con una palabra simpática que es el desembarco. Bueno, sí, el desembarco, sí, te explico. El desembarco es una conferencia que organizamos en cada ciudad donde nace el Club de los Viernes. Hacemos esto que le llamamos el desembarco, que no es ni más ni menos que una conferencia en la que intentamos traer a gente, digamos, conocida, exactamente, importante, exactamente, y organizamos un acto y bueno, la verdad es que en Sevilla tuvimos a Fernando Díaz Villanueva, que es historiador y periodista, tuvimos también a Juan Ramón Rayo, a Francisco José Contreras, que es catedrático de la Universidad de Sevilla de Filosofía del Derecho, y bueno, estuvo muy bien. Eso fue a final del año pasado. Exacto. Sí. Bueno, es una asociación, tú decías que no es partidista, sí es política, claro. Y defendéis sobre todo la filosofía de la libertad, ¿no? Correcto. Todo está alrededor de la libertad. Exactamente. La libertad, la propiedad privada y el Estado limitado son digamos, las 3 ejes principales. Exacto. Y claro, no aspiráis a conformar un partido político, pero sí a influir en la sociedad, ¿no? Correcto. No, eso no lo preguntan mucho. No tenemos intención de formar un partido político, pero sí queremos influir tanto en la opinión pública como en todos los partidos políticos, para que, bueno, pues que los partidos políticos pongan en marcha ideas y iniciativas que liberalicen sobre todo la economía y la sociedad también, ¿no? Nos da un poco igual, no sé, imaginaremos que mañana, ojalá, ¿no? Nuestra presidenta Susana Díaz, no sé, una idea, por decir algo, vamos a liberalizar todos los horarios comerciales en toda Andalucía. Cualquier comercio puede abrir a cualquier hora, a cualquier día de... ¿Eso lo apoyaréis? Exactamente, nos da igual si viene del Partido Socialista como si viene del Partido Popular, del que sea, pero ideas de liberalizar, es decir, a ver si te interpreto bien, menos Estado. Correcto. Más iniciativa privada, más sociedad civil. Más sociedad civil, más iniciativa privada, menos intervencionismo. Menos intervencionismo. Menos impuestos. Menos impuestos. Esto es muy importante, porque el tema de los impuestos se llevan muchísimos años que no se habla de eso, ¿no? Y yo creo que ahora se empieza a hablar de una cosa importante como el impuesto de sucesiones. ¿Qué te parece a ti
¿Qué te parece a ti este tema? Bueno, pues la verdad es que estamos bastante sorprendidos con la reacción que está teniendo Andalucía en general, pero no solamente en Andalucía, pues se está dando también este caso que conozco más, el de Asturias también, pero en Andalucía yo estuve presente en la manifestación del Día de Andalucía, que la organizó una asociación que es andaluza, se llama Stop Impuestos Sucesiones. Seguramente tus televidentes habrán visto algo, porque la verdad es que los medios de comunicación se están haciendo bastante eco sobre el tema de impuestos sucesiones, contando casos reales de gente a la que le han embargado tal o cual cosa, o incluso que haya tenido que renunciar a una herencia porque no tenía dinero para pagar esos impuestos. Entonces, a mí me parece que me está sorprendiendo la respuesta que está teniendo la gente y se entiende muy bien cómo los impuestos, en este caso, en el caso concreto del impuesto de sucesión, se entiende muy bien lo perjudicial que son los impuestos altos para cualquier sociedad. Sí, la idea de los economistas clásicos es que el dinerito, donde está bien, es en el bolsillo del ciudadano, ¿no? Correcto. Creo que fue Milton Friedman que decía aquello de que nadie es capaz de manejar tu dinero mejor que tú mismo. Exactamente. Leo aquí, Cristian, que vosotros, más que un think tank, seríais un act tank. ¿Puedes aclararnos eso un poco? Sí, bueno, hacemos un poco de juego de palabras. O sea, es más conocido el término think tank por aquello de tanque de ideas, ¿no? Sí. Y desde la filosofía que conforme, por ejemplo, un grupo en concreto, un think tank en concreto, pues que de ahí salgan cosas, ¿no? Eso ya hay asociaciones y grupos que lo hacen, y lo hacen muy bien, y nosotros hemos pensado que lo que hacía falta era, digamos, poner en práctica esas ideas, dar un pasito más y a la acción. A la acción. Y en eso estamos nosotros, por eso es lo del término menos actante. Teóricos, menos pensamientos, pero sí poner en práctica un poco el activismo. Activismo, exactamente. Sí. Yo creo que eso lo define mejor, sí, que siempre estamos con los términos en inglés, y bueno, el activismo se entiende muy bien. Esto sí me gusta mucho, Cristian, no lo puedo evitar. Esto que viene aquí de que no tenéis ni una sola subvención, nada, ni estáis financiados por el dinero de los contribuyentes. Nada. Todo. Bueno, esto es impresionante. Bueno. Me encanta. Bueno. Hombre, me alegra que te guste. Creo que no podría ser de otra manera. Yo creo que no podría ser de otra manera. No sería coherente, ¿no? Exactamente. Para empezar, no sería coherente. Solo las cuotas de los simpatizantes y, pues eso, donaciones completamente voluntarias. Exacto. Es decir, no se admiten. No lo admitimos. No se admite lo admitimos. El dinero de la administración. Bueno, esto es importante porque, en fin... Bueno, ya aprovecho para decirlo, las tacitas, ¿sabes? que hemos traído aquí, por ejemplo, o la camiseta que llevo, ¿sí? ¿Vale? Que dice, que tenemos aquí al amigo Ronald, que dice que el gobierno no soluciona los problemas, los subvenciona. ¿Vale? Son cositas que tenemos en nuestra tienda web, precisamente para eso, porque para todo hace falta dinero y pues tiene que salir de algún sitio, y sale de aquí, pero todo voluntario. Exacto. Eso es. Vamos a suponer que alguien tiene curiosidad por el Club de los Viernes, que por cierto tiene un nombre muy bonito, ya te lo digo. ¿Qué debe hacer? Pues fácil, entra en nuestra página web, se llama elclubdelosviernes.org, o nos busca por las redes sociales, estamos en YouTube, Twitter, Facebook. Es fácil. Ajá. Colaboráis también, Cristian, con otras asociaciones que se inspiran en la filosofía de la libertad, ¿verdad? Correcto, sí. Como por ejemplo... Bueno, pues por empezar por lo más cercano que tenemos allí en Sevilla, pues hay un grupo que se llama el Círculo Liberal Bastiat. A nivel, digamos... España, pues hay otros grupos con los que colaboramos, por ejemplo, el Instituto Juan de Mariana, Think Tank Civismo, en fin. Students for Liberty también, que todavía no, me han comentado que aquí en Cádiz todavía no tienen grupo, pero que si alguien que nos esté viendo pues le apetece dar el paso, pues puede ponerse en contacto con la gente de Students for Liberty, que es muy fácil, buscas en Twitter o en Internet Students for Liberty, SFL España, y les manda un correo y empiezan a funcionar, sí.
Hay un tema, Cristian, que a ti personalmente te ha preocupado, concretamente un tema en Andalucía, un tema sobre, estamos hablando de agricultura, de ganadería de Andalucía, que es una nueva ley que está proyectando la Junta de Andalucía, ¿no? Sí, está en proceso, sí. ¿Cuál es el tema, qué es lo preocupante de ahí, de esa nueva ley? Pues a mí me preocupa todo lo que hay escrito en 85 folios que tiene el anteproyecto de ley me preocupa mucho, pero sobre todo, y por resumir, no van a extenderme demasiado por resumir, es el excesivo intervencionismo que emana de esos 85 folios, que quieren controlar absolutamente todos los aspectos que tienen que ver no con la agricultura y la ganadería solo, sino con la industria entera de la alimentación. Quieren intervenir los precios, quieren crear un foro de no sé qué, un observatorio andaluz de precios. Es decir, y eso nos preocupa mucho porque siempre que se ha intentado controlar los precios, siempre, absolutamente siempre, ha habido consecuencias desastrosas. Y bueno, pues estamos esperando contra esa ley de las únicas formas que sabemos, que es pues intentando concienciar a la ciudadanía en general, intentando concienciar a la gente del sector. Nos hemos ido al Parlamento, hemos hecho alegaciones públicas, evidentemente, alegaciones públicas, que es un documento que se le presenta a la Consejería diciendo el por qué no estamos de acuerdo y las leyes que después de haber revisado el documento, hemos detectado que había una serie de artículos que estaban en contra de leyes estatales, es decir, de leyes de rango superior, con lo cual se lo hemos presentado a la Consejería e incluso hemos ido al Parlamento y hemos hablado con varios grupos parlamentarios para intentar exponerle nuestras ideas. Con Asaja también hemos entrado en contacto. ¿Habéis estado en contacto con asociaciones entonces profesionales? Sí, con Asaja y federaciones provinciales de... ¿Eran ellos conscientes de ese peligro? Asaja sí. Asaja está bastante, digamos, en sintonía con nosotros, creen que la ley es nefasta, y con federaciones provinciales, con la persona que hemos tenido contacto, sí tenía idea, pero no en profundidad, con lo cual, digamos, ha servido para abrirle un poco los ojos en el tema. Tú me comentabas antes que el campo es distinto en Oriente Andaluz, que en el Occidente, ¿no? Sí, en el sentido de las subvenciones, del tipo de subvenciones que recibe el campo andaluz digamos, en Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba, y el tipo de subvenciones que, por ejemplo, hay en Granada y Almería, sobre todo Almería, que es una potencia. Una potencia. Y claro, al recibir, digamos, de forma distinta las subvenciones en menor cantidad y de distintas formas, ya solamente cuando se dice menor cantidad pues ahí, claro, hay agravio comparativo. Comparativo. Cristian, si te parece, volvemos otra vez al tema del impuesto de sucesiones. El otro día me comentabas que ha habido una concentración en Sevilla, donde había habido bastante gente, ¿no? Había habido cierta conciencia. Sí, bastante. Yo no sé cuánta gente habría, pero a mí me da la impresión que alrededor de 1000 personas, y claro, cuando uno repasa un poco la historia de las manifestaciones en los años recientes, pues te encuentras con mareas blancas, mareas verdes, pidiendo tal cual cosa del Estado, ¿no? O sea, prebendas del Estado. Pero cuando asiste una manifestación de ciudadanos que no están movidos por ningún partido político, solo por una asociación, y que le piden a la Junta de Andalucía no que lo armonicen, lo que le están pidiendo es eliminen el impuesto de sucesiones, pues, hombre, a mí me parece una noticia que no sea, digamos, destacado lo suficiente en los medios de comunicación. Sí, lo que tú dices que normalmente son sectores que piden cosas para ellos, pero en este caso se está pidiendo algo universal, ¿no? Que el impuesto de sucesiones sea al menos como en Madrid. Sí, bueno, o sea, prácticamente... Ellos dicen no piden armonizarlo, es decir, no piden ni siquiera bajarlo, ellos lo que piden es abolirlo, suprimirlo, ¿vale? Y desde aquí le digo a todo el mundo que la postura del Club de los Viernes es esa, es abolirlo, porque es un impuesto que sobre cosas que ya han sido sujetas
a un tributo tributo anterior, y además va en contra de cualquier lógica, y va sobre todo en contra de o sea, del capital, del ahorro, del esfuerzo de las personas. Es completamente injusto. Yo conozco un caso en concreto, porque eso es una... la presidenta de la Junta de Andalucía, cuando habla sobre el impuesto, intenta hacer propaganda en contra de este movimiento ciudadano. Siempre destaca el hecho de que, bueno, que se han subido 2 veces, hace poco, en el 1 de enero entró en vigor una subida del mínimo exento. En Andalucía es del 250.000 euros, ¿vale? Y hace eso, pues hace hincapié en que a partir de 250.000, pero el truco, que eso no lo dice, es que esos 250.000 euros, cuando tú heredas, por ejemplo, una vivienda de tu padre o de asignan. Esos 250.000 euros no son realmente el valor de mercado de tu casa, sino exactamente, ellos dicen cuánto vale. Y le ponen encima un coeficiente. Exacto. Y entonces, y otra cosa de la que nunca hablan es de los... Porque hay diferentes grados. O sea, cuando el parentesco es digamos, de padre a hijo, el impuesto es más bajo, pero cuando es por ejemplo, de un tío a un sobrino, el impuesto es inmenso. Y yo conozco el caso de un buen amigo, que para heredar 2 viviendas, una en la ciudad y otra en la playa, les pidieron 88.000 euros. Tuvieron que vender una de las viviendas para pagar y encima poner más. Y encima tuvieron que poner más dinero para poder salvar una sola vivienda. Cristian, ¿no es casualidad que ese impuesto esté en regiones, vamos a decirlo así, gobernadas por partidos más estatistas que por ejemplo, Madrid? Madrid tiene bonificado el impuesto de sucesiones al 99%, sí. Sí, bueno... No me lo sé, digamos, no me sé el dato porque no me extrañaría nada que hubiera alguna región... Es así, ¿no? Sí. Bueno, pues si tú lo dices, pues es así. Pero vamos, a mí me llama muchísimo la atención cuando he repasado datos, por ejemplo, la última vez que Hacienda publicó cifras de recaudación, ¿vale? Esas cifras correspondían al año 2014. Y me llama mucho la atención ahora que dice eso de lo de Madrid, que la recaudación en el impuesto, solo en el apartado de impuestos de sucesiones en Madrid es el doble que la de Andalucía. Ojo con el dato, ¿eh? El doble han recaudado en Madrid que en Andalucía, estando el impuesto de sucesiones en Madrid bonificado al 99%. ¿Quiere decir que se declara más entonces? ¿Que se recauda más? Pero porque se declara más... y no se esconde menos, ¿no? Seguramente será eso, que se esconde menos, pero es difícil eludir el impuesto de sucesiones. Es muy difícil. Es muy complicado, tienes que tener mucho poder económico para poder hacer eso, pero bueno, aún así, si lo que trata la Junta de Andalucía es de recaudar mucho dinero, lo que tiene que hacer es bajarlo o eliminarlo. Entiendo yo, esa es mi opinión. Porque en general, cuando se bajan los impuestos, como bien viene en las notitas que tú me dabas, la curva del Laffer dice que más bajan los impuestos, más se recauda, porque la gente pues lo declara con más facilidad. Para quien no lo sepa de tus telespectadores, Arthur Laffer, un economista norteamericano, es famoso por una curva que en forma de joroba, ¿vale? Y digamos, en uno de los ejes tiene la cantidad de impuestos y en el otro pues tiene la recaudación, y no por subir mucho el impuesto se recauda más. De hecho, llega un punto, que es la curva de la joroba arriba del todo, en el que empieza a caer. Sí. Decías también que siempre se hablan que un truco que utilizan en su propaganda es hablar sobre los tipos más bajos, ¿no? Sobre los tipos más bajos. Sí, eso te comentaba. Sí, lo que me comentaba. Que hablan de eso de que... Pero no se habla de tío y sobrino. Exactamente, y ahí es donde hay auténtico robo. O sea, cuando, por ejemplo, porque se supone que si el bien es nuestro, pues debemos ser lo suficientemente libres como para poder dárselo en herencia a cualquiera. O sea, ¿qué ocurre si no, la persona a la que yo quiero que herede mi bien no es ni siquiera un familiar? Pues entonces ahí el impuesto es astronómico. Sí. Bueno, hay cifras de impuestos en general
que son escalofriantes y que muchos espectadores no los conocen, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto se dedica un español normal a pagar impuestos o cuánto se le detrae de sus ganancias? Sí, eso es llamativo porque, claro, ¿qué es lo que hace el Estado? Lo que hace el Estado es dividirlo mucho, lo divide muchas veces, entonces, y hay veces que están ocultos, ¿no? Con lo cual no somos realmente conscientes de cuánto pagamos, pero si lo sumáramos todos, una persona que cobra 14.000 o 15.000 euros anuales brutos, ¿vale?, destina el 50% de sus ganancias a impuestos. Y en eso incluimos todo, IRPF, Seguridad Social, IVA, correcto. Seguridad Social, eso es, con lo cual personas que ganen un poquito más, que son, digamos, la mayoría, ¿no?, que 15.000, o sea, a partir de 15.000, 20.000, 25.000, 28.000 al año, pues puede ser más del 50%, puede ser incluso hasta del 60%. Quiere decir que estamos trabajando más de la mitad del año para el Estado. Solo, exactamente, correcto. Bueno, luego ellos hablan de que sí, que hay que ofrecer unos servicios, etcétera. Luego habría que mirar cómo están los servicios, pero bueno, eso ya es otro tema. ¿España en qué lugar, Cristian, estaría en cuanto a imposición, en cuanto a esfuerzo fiscal? Sí, en esfuerzo fiscal hay muchas fuentes que dicen que estamos el cuarto. Es decir, el cuarto por arriba. O sea, que no siempre estamos a la cola, no siempre estamos a la cola. Hay cosas en las que somos de los primeros. Y en el tema de esfuerzo fiscal somos de los primeros, somos el cuarto. Solo hay 3 países que tienen un esfuerzo fiscal mayor que el nuestro, que es Dinamarca, Suecia y Francia. No recuerdo bien en qué orden, pero o sea, estamos detrás de ellos. Sí, pero en Dinamarca no hay paro. Hay poco paro. Sí, todos los países tienen menos paro, o sea, todos estos países que acabo de nombrar tienen menos paro, y sobre todo lo que tienen los países nórdicos, no es el caso de Francia, pero sí los países nórdicos tienen mucha libertad para crear una empresa, tienen mucha libertad en todos los sentidos, tanto para crearla y además los tipos impositivos, es decir, que pagan muchos impuestos gracias a esa libertad que hay en el mercado para crear riqueza. Y la propia administración pone a competir a sus propios entes y administraciones. Sí, yo lo sé, claro. En el caso de la educación está el cheque escolar, que es poner a competir a los centros, dándole el dinero no al centro, sino a las personas que van a... Claro, ese caso que tú comentas, que es el famoso cheque escolar. ¿Tú conoces el cheque escolar, no? Sí, conozco un poco, no tengo muchos detalles, pero conozco un poco. ¿Ese caso me ibas a decir? Sí, no, y te iba a decir que lo poco que sé es que el tema del cheque escolar está muy bien porque le pones el poder de escoger, está en el usuario, el usuario de ese servicio. Y no en un burócrata. Correcto. O en un político que dice cómo hay que enseñar, qué es lo que hay que enseñar. Exactamente. O en qué colegio. Le toca por los puntos que recibe, etcétera, etcétera. Exactamente. Aquí cada colegio tiene autonomía para contratar a los profesores y los padres deciden según pues el tipo de educación o la ideología o la religión o lo que sea, a dónde van. Claro, se paga más impuestos, pero es distinto también. Existen 90 impuestos creados de manera autonómica. Sí, las comunidades autónomas en general, o sea, tienen forma parte de su autonomía, y es que pueden crear, por ejemplo, impuestos, y el caso en concreto de los impuestos autonómicos son en total 90, y sin embargo cuando se mira la recaudación de esos 90 impuestos, eso supone solamente un 2% del gasto de cada autonomía, con lo cual la broma no sale las cuentas, quiero decir, lo único que hacen es estorban, básicamente, añaden mucha burocracia y no permiten a la sociedad poder crear riqueza. Cristian, nos queda muy poquito, como tú verás, el tiempo se pasa volando, ¿no? Sí. Pero me gustaría tocar un tema que has vivido tú en primera persona, que ha sido el tema de una conferencia que se intentó dar en la Universidad de Sevilla, que fue boicoteada,
No quiero entrar, en este caso, en el contenido, que era, se hablaba de la ideología de género de una manera crítica, pero yo no entraría ahí, sino simplemente... Bueno, se hablaba de la ideología de género, nunca sabremos de qué forma se iba a... Porque no dejaron funcionar. ¿Qué pasó exactamente? Eso fue el 16 de febrero en la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Derecho, y lo que hicieron dos organizaciones sevillanas fue intentar reunir en una mesa a políticos de algunos, o sea, de distintos partidos, ¿vale?, y de distintas ideologías, y intentar reunirlo en una mesa para que debatieran sobre la ideología de género. El título de la charla, del debate, era en concreto ideología de género, imposición, no recuerdo exactamente el título, pero bueno, el caso es que no se pudo celebrar, porque entraron allí una serie de chavales, vamos a llamarlos solamente chavales, que lo que hicieron fue gritar todo el rato, y no dejaron, porque decían pues que allí lo que se iba a hablar era de, pues no sé, íbamos a hacer apologías de la violencia machista, o no sé qué historia es lo que tenían ellos en la cabeza. El caso es que no dejaron. Bueno, son grupos de extrema izquierda, ¿no? Grupos de extrema izquierda, exactamente, sí, que probablemente estaban azuzados por la parte de Podemos, Participa Sevilla, como se llama allí en el Ayuntamiento de Sevilla, y bueno, pues... impidieron totalmente... Impidieron. Bueno, y la autoridad no mandó la policía, se avisó a la policía, de hecho se personaron, pero por lo visto hay una ley, yo no lo sabía, pero hay una ley que dice que la policía no puede entrar si el rector, o en su caso el gerente de la universidad, que era el que estaba presente, no le daba permiso. Y el gerente no le dio permiso, y pues no entraron, y al final pues nos tuvimos que ir. Hoy han salido también un par de artículos, han vuelto a tocar el tema en el Diario de Cádiz, Rafael Sánchez Sau, y también en el ABC, no recuerdo el profesor, que también, hombre, diciendo que la universidad siempre ha sido un lugar de libertad de expresión, de debate. Correcto. Y que últimamente están pasando cosas muy raras, ¿no?, a este respecto. Sí. En fin, Cristian, bueno, pues nada, se nos ha acabado el tiempo. Te agradezco mucho que hayas venido a Cádiz. Yo espero que en Cádiz surja un poco también esta filosofía, ¿no?, de la libertad, porque Cádiz es cuna de... Hombre, estamos en la cuna de la primera Constitución liberal de 1912, claro. O sea, de la historia de España. Y nada, Cristian, muchísimas gracias por venir. Encantado. ¿Vale? Y a todos ustedes, pues muchas gracias por estar ahí como siempre, y les emplazo para el próximo programa. Hasta entonces, buenas tardes.